Buen día a todos, docente y compañeros. Mi nombre es Lilizabeth Pacheco Suárez. El día de hoy les compartiré mi presentación respecto a los efectos que generan las radiaciones en la salud humana. Bueno, partimos del concepto de lo que son las radiaciones, las cuales ampliamente son conocidas como un tipo de energía que se propaga en el medio a través de ondas electromagnéticas. Poseen una clasificación dual. En este caso conocemos las radiaciones ionizantes o también como de onda corta, las cuales pues su poder de ionización puede ser de forma directa o indirecta, y por otro lado conocemos lo que son las radiaciones no ionizantes, también conocidas como de onda larga. Debido a que el enfoque de la presentación es referente a los efectos que emiten las radiaciones en la salud, para ello pues debemos tener en cuenta una serie de factores, ¿sí? Obviamente dichos factores nos van a dar a conocer el nivel, ¿sí?, de exposición al cual se encuentra el individuo. Estos son la dosis de exposición, el tipo y el tiempo de radiación a la cual pues el individuo en su lugar o en su momento pues estuvo expuesto, la genética, la edad y la sensibilidad de sus órganos y de tejidos. Para entrar en materia en lo que son las radiaciones ionizantes, decimos que estas dentro del espectro electromagnético son las de mayor energía, ¿sí? De ahí que tengan la facultad de arrancar electrones con los átomos con los cuales interaccionan, y de esta manera pues llamamos a su proceso ionización. Este proceso pues causa daños irreversibles en muchas de las ocasiones en el individuo que ataca. A su vez liberan energía en forma de ondas de tipo particular o corpuscular y de tipo electromagnético, las cuales les explicaré en la siguiente diapositiva. Por otro lado, las fuentes de emisión, pues que de una u otra manera desprenden este tipo de radiaciones, las podemos encontrar en el medio de tres formas. De tipo natural existente, en este caso son radioisótopos, es decir, átomos de elementos químicos con propiedades radioactivas, las cuales se encuentran de manera esporádica en los ecosistemas, y podemos encontrarlas en el suelo, el agua, la vegetación, los rayos cósmicos, la radiación solar y del espacio exterior, a su vez que en los alimentos. De tipo artificial o planificado, pues son aquellas emisiones, ¿sí?, que de una u otra manera son desarrolladas mediante procedimientos por el hombre. Cabe aclarar pues que lo que le hace son modificaciones químicas a aquellos que se encuentran de forma natural, con el fin de aprovechar pues sus propiedades para bienestar y desarrollo del mismo. Ampliamente lo encontramos en la parte industrial y en la medicina, o también en las investigaciones y la ciencia. De tipo accidental encontramos aquellos episodios que de una u otra manera surgen de manera esporádica, ¿sí?, de manera no planificada, y pues que generan o de una u otra manera requieren una respuesta inmediata. Son aquellos episodios desastrosos que a lo largo de la historia pues la humanidad ha vivido, como el desastre de Tokaimura y Chernobyl, a su vez los episodios de Hiroshima y Nagasaki. De igual forma destacamos pues aquellas fallas en los procesos de centrales nucleares que puedan dar lugar o cabida a la pérdida del material radioactivo. Continuando con la clasificación de las radiaciones ionizantes, como lo mencionaba en un inicio, estas tienen un comportamiento de ionización directo e indirecto, siendo aquellas de tipo directo y también de tipo corpuscular las partículas alfa, las cuales pues son núcleos de helio de mayor masa y energía, ¿sí? Son las más energéticas pues de las que están presentes en la clasificación. Recorren pequeñas distancias, ¿sí?, por decir centímetros, por lo que son detenidas simplemente por una hoja de papel o la palma de la mano. Estas partículas tienen amplio poder de ionización, pero baja capacidad de penetración. Pues de ahí su particularidad, por la cual pues tienden a ser detenidas simplemente pues por estos elementos. Entre tanto, las partículas beta pues tienen menor masa y menor energía, pero tienen mayor capacidad de penetración. De ahí pues que recorran una distancia aproximadamente de 1 metro, un poco más que la anterior, y tienden a ser detenida pues por elementos de madera o hojas delgadas de metal.
A su vez, los neutrones, destacando en este caso que los neutrones, a pesar de que son corpusculares, tienden a tener un comportamiento de ionización indirecto. ¿Por qué? Porque por sí mismos no tienen la capacidad de desprender electrones de los átomos. Sin embargo, cuando este choca con un átomo, hace que el mismo átomo tienda a liberar una partícula cargada y por ende se genere una ionización. Estos pues tienen, a partir de todos, a lo largo de todos, es el que tiene mayor capacidad de penetración, de ahí que tiende a ser retenido por paredes o bloques de hormigón. Por otro lado, los rayos gamma y los rayos X ya son aquellas radiaciones de forma electromagnética que tienen un comportamiento similar, ¿sí? No tienen masa ni carga, pero sí tienen un poder elevado de penetración. Recorren pues distancias más elevadas que las anteriores, pero obviamente sin sobrepasar a los neutrones, que es el de mayor capacidad, y tienden a ser detenidas por pantallas o paredes de plomo y de cemento. Lo podemos ver en esta ilustración, cada una de las radiaciones y el elemento o material con el cual son detenidas. Dentro de las aplicaciones, como lo mencionábamos en las diapositivas anteriores, ampliamente las radiaciones pues, de tipo natural o artificial son implementadas en la parte investigativa, en la parte científica, en la medicina con fines terapéuticos y diagnósticos, en las partes de las centrales nucleares y también en la parte de la medicina, aclarando que muchos de los usos están en la parte del uso de rayos X para las radiografías, los procedimientos de quimioterapias, ¿sí? Que de una u otra manera pues, es como el fin de una u otra manera más conocido, ¿sí? Para lo cual se emplea. Bueno, las vías de exposición de las radiaciones ionizantes tienden a ser interna o externa, ¿sí? Siendo la parte interna de tipo por inhalación o por la ingesta, ¿sí? Por la ingesta de ciertas sustancias o alimentos que hayan sido pues, contagiados o que presenten este tipo de radiación. Su forma de eliminación es por vía espontánea, es decir, por esfínteres o por tratamientos médicos. En la parte externa podemos establecer que su vía, digamos, su vía de contacto con el individuo es por deposición vía cutánea o dérmica o en la ropa, ¿sí? Y también pues cuando éste se somete a procedimientos quirúrgicos como rayos X. Englobando pues las vías de exposición lo podemos encontrar en la parte laboral, obviamente como consecuencia del trabajo de la persona, en la parte médica cuando se somete a procedimientos quirúrgicos y en la parte pública pues cuando nos encontramos de manera espontánea en el ambiente, ¿sí? De tipo externo, entonces ya cabe decir que su forma de eliminación son por tres formas: lavado, ¿sí? Por el uso de apantallamientos o blindajes y también pues obviamente sencillamente por salir del campo de radiación. Los efectos de las radiaciones ionizantes desprenden dos categorías. Dependiendo pues del tipo de ionización, sea directa o indirecta, en este caso el directo que afecta de forma explícita al material genético, y de tipo indirecto, pues que aquellos átomos pueden producir radicales libres que intervienen en el proceso de dañar dicho material genético. Entonces, ambos concluyen a generar daños celulares y por ende se dan los efectos estocásticos o probabilísticos, que son aquellos que no tienen en cuenta el valor de umbral o la dosis de exposición, ¿sí? Este tipo de efectos puede generar a su vez una clasificación de la siguiente manera: efectos hereditarios, es decir, cuando los padres están expuestos pueden de una u otra manera sucederles pues dichas afectaciones a sus hijos, y aquellos de tipo somático o carcinogénesis, es decir, aquel comportamiento que le sucede a las moléculas, ¿sí? Llámese mutaciones, ¿sí? O alteraciones en su proceso de crecimiento y de muerte celular. Este efecto somático se da en el individuo. Puede ser diferido, es decir,
que los efectos tienden a percibirse a lo largo de meses o años, o de tipo inmediato, es decir, en un tiempo relativamente corto a la exposición, sean minutos, horas o días. Estos efectos no estocásticos, por otro lado, ya directamente tienen que ver con sobrepasar pues las dosis establecidas o los valores de umbral, ¿sí? Entonces pues aquí es donde se va a dar aquellas enfermedades en corto tiempo. ¿Por qué? Porque la persona sobrepasó los límites permisibles en tiempos relativamente cortos. Bueno, todo lo dicho en el anterior mapa conceptual nos lleva a concluir como principales efectos las quemaduras cutáneas, las carcinogénesis vía dérmica, ¿sí? De una u otra manera la alteración de los tejidos, la muerte celular de los mismos, síndrome de irradiación aguda, que como lo mencionaba en los efectos deterministas o no estocásticos, son aquellos padecimientos que sufre la persona en el momento en que ésta se encuentra expuesta a límites que superan su capacidad de recepción. Enrojecimiento de la piel, lo que llamamos también eritemas, depilación o digamos la pérdida del vello, la alopecia o caída del cabello, padecimientos cancerígenos, afectación de órganos y tejidos, náuseas, vómitos, alteración del ciclo prenatal, con lo cual pues desata o desencadena consecuencias que van desde el aborto, las malformaciones y las alteraciones funcionales del feto o del embrión, la muerte celular, la esterilidad, cataratas, tumores malignos, esclerosis, dolores torácicos, insuficiencias respiratorias y también la leucemia. En este caso, pues porque ataca a la médula ósea, con lo cual conlleva que ésta sufra una serie de inflamaciones y con ende también este tipo de padecimientos que son la granulocitopenia y la trombocitopenia. Bueno, por otro lado, ya destacamos las medidas, ¿sí?, que se tienen para hacerle frente a este tipo de efectos. Y son principalmente de tipo de control de ingeniería, administrativo y de protección individual o personal. En la parte del control de ingeniería, se establece el diseño de blindajes contra la radiación, es decir, la instalación de apantallamientos, ¿sí?, o blindajes de tipo portátil o permanente en las fuentes de emisión radiactivas. Esto preferiblemente de un material muy ampliamente conocido como lo es el plomo, gracias a que pues, tiene una densidad y una facilidad para dejarse trabajar. En la parte administrativa, la organización tiene que comprometerse a establecer un control respecto a las zonas en las cuales pues, se genera emisión de radiación. Sí, obviamente establecer el acceso solo al personal pues, autorizado, establecer programas de vigilancia y de alarma de radiación, aumentar la distancia a la fuente radioactiva. Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque se manejan tres principios: el principio de tiempo, el principio de distancia y el principio de blindaje. Entonces, cuanto más tiempo se pase cerca de una fuente, menor radiación se recibe. En este caso, entonces, tenemos que el tiempo y la dosis tienen un comportamiento directamente proporcional. ¿Por qué? Porque si reducimos el tiempo de exposición, pues digamos, vamos a reducir los efectos. ¿Por qué? Porque la persona va a estar expuesta a una dosis mucho menor. En cuanto a la distancia, pues se tiene una relación inversamente proporcional, es decir, que si aumentamos sus distancias, disminuimos la exposición de la persona, ¿sí? Obviamente va a recibir una dosis mucho menor. Y ya respecto a los apantallamientos, entonces decimos que ya pues debe existir una cobertura, ¿sí?, como lo mencionaba anteriormente, relativamente de plomo, que le permita a la persona o al individuo pues que no reciba directamente pues este tipo de radiaciones. Existen barreras primarias, ¿sí?, que son aquellas que atenúan el haz primario de radiación, y aquellas barreras secundarias, que son las que de una u otra manera hacen frente a las radiaciones difusas, es decir, aquellas que presentan este tipo de dirección, de movimiento. Bueno, seguido con esto, establecemos también que se debe generar una capacitación, una sensibilización e inducción a los trabajadores con el fin de que ellos conozcan los riesgos, las consecuencias a las cuales pues ellos se someten si no llegan a cumplir pues con los
procedimientos de trabajo seguros. Del mismo modo, la organización debe propender por establecer una gestión integral de los residuos radioactivos, esto es, conllevando a un almacenamiento y una disposición segura de los mismos, propender por procedimientos de descontaminación de las áreas y también del personal, pues una vez se termine su jornada laboral. Hacer un exhaustivo y obligatorio seguimiento del cumplimiento de las dosis permisibles, pues del personal pues que está a cargo de la empresa, ¿sí? También señalizar las zonas controladas. En este caso encontramos que se destacan 5 tipos de zonas, como son la zona vigilada, la zona controlada, la de permanencia limitada, la de permanencia reglamentada y la de acceso prohibido. Cada una pues obviamente tendrá un nivel de seguridad, ¿sí? Entonces por ello pues los colores. Y de la misma forma pues también etiquetar aquellos contenedores o aquellas sustancias o salas que tengan presencia de material radiactivo. Por otro lado, pues básicamente la empresa debe como lo mencionaba, debe de establecer un principio de responsabilidad compartida, es decir, de exigir a los proveedores, ¿sí?, la garantía de la calidad de las fuentes adquiridas. Esto es, que cuenten con una fabricación segura, con un blindaje, un certificado de pruebas de escape y transporte seguro, obviamente dando obligatorio cumplimiento de la normatividad que se establezca para esos fines. Bueno, ya por otro lado, ya para hablar de las radiaciones no ionizantes, se dice que estas pues no tienen, digamos, la suficiente energía para arrancar los átomos, los electrones con el átomo con el que interaccionan o con el que establecen una relación próxima. De ahí que no sean capaces de producir ionizaciones. Estos se clasifican a su vez, este tipo de radiaciones se clasifican en radiaciones del campo electromagnético y electromagnéticas que van desde los 0 Hz hasta los 300 GHz. Dentro de esta categoría se establecen las líneas de corriente eléctrica o de ELF. Acá lo podemos evidenciar, son las categorizadas como extremadamente baja frecuencia, muy baja frecuencia o baja frecuencia. Estas manejan radiaciones desde los 0 Hz hasta los 30 kHz. Sí, pues como lo mencionaba, acá en el dibujo se puede percibir, son las líneas de alta tensión. Otra categoría son las ondas de radiofrecuencia que van desde los 30 kHz hasta los 300 MHz. Estas son muy particulares en la parte de las emisoras de radio, las AFM y las AM. Entre tanto, las microondas, que van desde 300 MHz hasta los 300 GHz, son muy conocidas en la parte de los electrodomésticos, las telecomunicaciones y los radares, ¿sí? Entre tanto, las radiaciones ópticas, que van desde 300 GHz a 1600 THz, clasifican los rayos infrarrojos, la luz visible y la ultravioleta, siendo aquellos infrarrojos desde los 300 GHz hasta los 400 THz. Ubican en esta parte de rayos infrarrojos, más que todo se utiliza para la parte de visores nocturnos, también en la parte de la medicina, ¿sí? Cuando se realizan procedimientos de tumores, tumores o endemas. En la parte de la luz visible, pues es toda aquella radiación que propicia pues, la fuente luminosa Sol hacia la Tierra, va desde 400 THz a 750 THz. Y por último, dentro de esta clasificación se destaca la luz ultravioleta, que va desde 750 THz a 1660 THz. Esta luz ultravioleta es muy conocida en la parte de las pantallas solares y también en las cámaras de bronceado. Dentro de los efectos que engloban o que desatan estas radiaciones no ionizantes, podemos señalar las eritemas o las quemaduras en la piel, ¿sí? El mismo cáncer o melanomas, el envejecimiento y la descamación de las mismas, al igual que la irritación. A su vez, causa severas consecuencias en la parte visual. ¿Por qué? Porque se generan inflamación de la vista, lesiones de retina, la córnea, conjuntivitis, ceguera, cataratas, al igual que el ojo de arco. Esta es una enfermedad muy particular en aquellas personas que generan la actividad de soldadura. También destacamos el estrés térmico, los agotamientos, la alteración del confort,
desmayos, deshidratación, cefaleas, malestar general, somnolencia, quemaduras con objetos calientes, entumecimiento de manos y dedos, irritabilidad, también conlleva la alteración del sistema nervioso central, la alteración del ritmo cardíaco y enfermedades respiratorias. Ya para finalizar, los controles que se manejan para este tipo de radiaciones van desde la categoría de control de ingeniería, administrativo y elemento de protección personal e individual. Por un lado, los controles de ingeniería destacan la instalación de carpas para proveer áreas de descanso. En este caso, pues son sitios provisionales con el fin de que la persona pues tenga un lugar en el cual pues digamos se aísle de este tipo de radiaciones, principalmente en la parte de trabajos a cielo abierto. El aislar el puesto de trabajo mediante pantallas fijas o móviles y si es posible, obviamente si eso es posible para evitar riesgo a terceros. Principalmente en las labores de soldadura, ¿sí? Cuando vemos que se utilizan unas celdas especiales con el fin de evitar pues, que las radiaciones o las chispas que estos equipos emiten o proyectan pues vaya a afectar a una persona que esté alrededor. Dentro de los controles administrativos se destaca que la organización debe ser muy comprometida en cuanto a la reducción de los tiempos de exposición, la instalación de puntos de hidratación y ventilación, conllevar a las pausas activas, la rotación del personal y la disminución de la jornada laboral. Esto teniendo en cuenta pues, las condiciones atmosféricas en cuanto a temperatura, ¿sí? Con el fin de que no vaya a generar pues, los anteriores efectos iniciales que habíamos mencionado. Conllevar exámenes médicos ocupacionales, una medición y control de los límites permisibles a altas temperaturas, lo que también llamamos como mediciones ambientales, capacitación del personal, ¿sí? Procedimientos de trabajo seguros, mantenimientos preventivos de aquellos elementos o artefactos que se estén manipulando, control en la distancia de seguridad frente a la máquina usada, ¿sí? Encender el equipo solamente durante el tiempo en que se vaya a utilizar, eso en la parte de soldadura, garantizar niveles de iluminación adecuados, también es muy importante, y señalizar y restringir las zonas de labor. Finalmente, dentro de los elementos de protección personal destacamos la utilización del casco, de lentes de seguridad con filtro ultravioleta, ropa cubierta, ¿sí? Tipo manga larga, con un gramaje tipo grueso, con el fin de que impida o de una u otra manera como que reduzca la penetración de estos rayos, bloqueador solar con factor de protección personal 30 o superior, debido a que a mayor FPS pues se construirá una película un poco más densa que disminuirá la intromisión en la penetración de estos rayos. Uso de caretas, protectores laterales, guantes de puño alto, calzado de seguridad resistente al calor, capuchas y aquellos tipos de sombreros con ala ancha que pues, impida pues, la radiación de estas hacia la cara o hacia el rostro del individuo. Muchas gracias por su atención prestada.